organizar nuestro esquema corporal, porque cuando yo he tenido una disfunción local, muchas veces, allí donde tengo la disfunción, sea el pie, sea la mano, sea los genitales, sea la parte que sea, quedan en nuestra mente fuera del esquema corporal. Estoy como yo y esa parte del cuerpo que me está dando la disfuncionalidad. Eso es especialmente sucede mucho más, en muchas más ocasiones, cuando hablamos de la zona genital, porque ya es una zona que conocemos poco, que tendemos a explorarnos poco y que culturalmente, bueno, vivimos pues muchos tabús y muchas creencias en relación a ella, ¿vale? Entonces, desde la corporalidad nosotros intentamos hacer este abordaje. Hacemos todo un acompañamiento en la disfunción sexual en el sentido de que no hay un único factor o no hay un único factor funcional. Esto es como el huevo y la gallina. A veces podemos empezar encontrando un factor funcional, pero seguramente eso va a alterar mecanismos emocionales y mecanismos psicológicos. Y en el mantenimiento de esa disfunción sexual van a aparecer estos factores. Estos factores muchas veces se resuelven dando información, que es lo que nosotros brindamos en consulta. ¿Qué información? Pues toda esa información que os ha explicado Carla, ¿vale? Hablamos de la anatomía, explicamos cuál es esa anatomía y acompañamos en el hecho de poder coger el espejo y ponernos enfrente de esos genitales. ¿Por qué acompañamos? Pues porque hay mujeres que tienen grandes resistencias a coger un espejo y mirarse. Y esto cuesta de creer, pero hay gente que no lo ha hecho nunca y hay gente que cuando se lo propones no sabe muy bien por qué, pero no consigue hacerlo. Y muchas veces les acompañamos en ese autoconocerse. Les explicamos también cómo funciona, cómo se desarrolla a lo largo de nuestra vida la función erótica. La función erótica está presente desde que estamos en el vientre de nuestra madre y se va desarrollando a lo largo de las etapas vitales. Cuando somos niños, tenemos muchas conductas que nos van a ayudar a desarrollar una correcta función erótica. Todas esas conductas que vemos en niños pequeños, entre los 3 y los 5 años, en los que se descubren el pene y se estiran el pene, o se descubren la vulva y se abren la vulva y se están autoconociendo, son elementos necesarios y experiencias que hay que vivir para luego poder desarrollar una función erótica. Y salen sin necesidad de instruirlas, ¿vale? Podemos enseñar a un niño a leer, pero no tenemos necesidad de enseñar a un niño a descubrirse, o una niña, su pene y su vulva. Al revés, lo que suele hacer la cultura suele ser castrar este tipo de experiencias que se tienen de forma natural e instintiva. En el desarrollo de la función erótica, conforme nos vamos haciendo un poquito más mayores, también nos gusta explicar que los niños descubren al otro y las niñas descubren al otro. Y entonces ya no se interesan solo por sus genitales, sino que se interesan por los genitales del otro. Y ahí aparecen muchos juegos, ¿no? Y vemos a niños un poquito más mayores que empiezan a explorarse y empiezan a levantarse la falda y ver lo que tengo ahí y enséñame tú lo que tienes allá. Entonces ahí podemos hacer dos cosas los adultos que estamos acompañando esto. Podemos castrarlo o podemos permitirlo. Los que en esas conductas ven una intención sexual son los adultos, no son los niños, porque los niños siguen viendo ahí todavía conductas de autoconocerse. A medida que avanzamos y llegamos a la adolescencia, está la explosión de todo lo que sería la parte hormonal con el desarrollo de esos caracteres sexuales primarios y secundarios, ¿no? Y ahí sí empiezan ya determinadas conductas de autoestimulación sabiendo que tenemos conducta sexual. Pero siguen siendo instintivas y nuevamente es el entorno el que va a castrar o va a potenciar este tipo de experiencias. No deja de ser una evolución de las experiencias anteriores de autoconocimiento, porque sigo conociéndome en realidad. Paso de saber cómo soy a saber cómo funciono, qué pasa cuando me estimulo el clítoris, qué pasa cuando encuentro el punto G. Y muchas veces hay que dejar libertad para que se llegue solo a encontrar estos puntos, por ejemplo, que ha explicado Carla. Y si no coartamos desde fuera, sucede de forma instintiva. Un poco más adelante empezamos a introducir al otro, es decir, la sexualidad donde empieza en nosotros. Y luego introducimos al otro. Y evidentemente es importante toda esta parte de confianza, de manera que si lo pensamos, ¿cómo vamos introduciendo al otro? Vamos introduciendo al otro progresivamente. Lo que hacemos es que primero hay besos, luego hay caricias y posteriormente tenemos la penetración. Es decir, la penetración en el desarrollo de la función erótica llega al final, cuando ya he trabajado mucho la relación con el otro y las prácticas sexuales con el otro. Prácticas sexuales que me van a permitir tener confianza para la práctica que es más invasiva.
Cuando nosotros explicamos esto, les decimos a los pacientes y a las pacientes que es importante saber en qué punto están y dónde se han quedado, porque si hay etapas que se han saltado, eso va a influir en el desarrollo de esta función erótica y que tenemos que empezar en el punto donde se han quedado. Otra cosa importante que les explicamos es que en la relación sexual no cabe el dolor, exceptuando casos en que pueden ligar el dolor al placer. El dolor es un disruptor absolutamente del placer. Y como hemos dicho, la función sexual, una de sus principales objetivos es que podamos obtener placer. Por tanto, el dolor hay que quitarlo fuera de la ecuación del sexo. Eso nos lleva a el abordaje, si el dolor se da en la relación sexual, al abordaje de la dispareunia. Pero muchas veces hay que ir incluso más atrás. Una mujer que presenta dolor en cualquier otra parte de su cuerpo no está preparada para tener relaciones sexuales emocionalmente. Y a veces hay que tratar otros dolores antes de poder empezar a tratar el dolor en la relación sexual. Si seguimos avanzando, el dolor en la relación sexual puede ser, la dispareunia puede ser superficial, media y profunda. Las causas son diferentes en función de dónde esté y los tratamientos también van a ser diferentes. No tenemos una receta única. En este sentido, quiero deciros también que una mujer, como hemos dicho que cada mujer es única, también hay que decir que cuando venimos a analizar los problemas de disfunción sexual derivados del síndrome genitourinario, no hay que verlos de forma aislada, porque esa mujer puede tener otras problemáticas anteriores o otras problemáticas posteriores que también puedan ser un motivo de dolor en las relaciones sexuales, ¿vale? Es decir, el síndrome genitourinario me da problemas de elasticidad y yo puedo pensar que quizás mi principal foco de dolor va a ser a la entrada, pero puedo tener hipertonía, que obturador interno, puedo tener malposiciones uterinas que me vayan a dar dolores más bien en profundidad y esos factores pueden estar sumándose. Y también ayudamos un poco a ver ¿qué hacemos mientras no podemos resolver un poco esas causas que provocan dolor? ¿Vale? Y que a veces y planteamos también la posibilidad de que a veces pues, no podamos llegar a resolverlas del todo, ¿no? Entonces hay que poder dar alternativas sobre, bueno, ¿y qué hago? Pues, ¿qué hago? Intento tener prácticas sexuales que no me provoquen dolor, eso es importante. ¿Qué prácticas? Pues bueno, ahí ayudamos a descubrir un poco qué es con lo que nos podemos sentir cómodas haciendo y ayudamos un poco a articular esto en función de las necesidades también del otro. Obviamente nosotros básicamente informamos porque hay muchas veces que esta articulación con el otro o este descubrir de las propias necesidades es algo dificultoso y que requieren de la intervención de un profesional, de un psicólogo o de un sexólogo que nos ayude a vencer esas resistencias, a vencer esos tabús, a descubrir un poco qué nos está pasando a nivel psicológico o emocional que puede estar influyendo en algunas resistencias que tenga la sexualidad. Una vez tenemos el dolor fuera de la ecuación, otra cosa muy importante es no basta con no tener dolor en las relaciones sexuales. Las relaciones sexuales tienen un objetivo importante que es el de tener placer. A partir de ahí trabajamos la anorgasmia. Pero hay que saber que la anorgasmia se entiende como el problema en obtener el orgasmo cuando la libido es adecuada y cuando la excitación es adecuada. Si yo tengo un problema de excitación y antes del problema de excitación tengo un problema de libido, pues tengo que saber que no voy a poder tener un orgasmo. Entonces, en función de donde vemos que tiene el problema esa mujer, empezamos a trabajar con las diferentes técnicas que tenemos, ¿vale? No quiero extenderme más porque os había preparado toda una serie os había preparado otra presentación en relación a los dispositivos pelviperineales. ¿Por qué? Pues porque hay muchísimos dispositivos pelviperineales y creo que puede haber un poco de confusión. Entonces, quiero explicaros un poco para qué es cada uno, pero sobre todo deciros que la mejor opción antes de adquirir un dispositivo es que consultéis a un profesional que os pueda asesorar en cuál es el dispositivo que necesitáis en función de lo que os pasa, en función de la valoración que se os ha hecho, y que os asesore sobre su funcionamiento y sobre su uso, ¿vale? Pero un poco para que los podáis conocer, ¿vale? Primero vamos a hablar de los dispositivos para la incontinencia de orina, ¿vale? Los dispositivos para la incontinencia de orina son los obturadores uretrales con los tampones vaginales, ¿vale? Voy a sacar un momento la presentación porque os los quiero enseñar aquí en cámara, porque he traído varios, ¿vale?
Esto es un tampón vaginal, no sé si lo veis, ¿vale? Estos dispositivos funcionan introduciéndose en la vagina y al introducirse en la vagina lo que dan es un contraapoyo a la uretra a través de la pared vaginal anterior, elevan el cuello vesical y también ponen en cierta tensión los músculos del suelo pélvico. Esto nos ayuda a que no haya una abertura del cuello vesical en los esfuerzos, cuando toso, cuando río y por tanto evito las pérdidas de orina. Este en concreto tiene diferentes tallas, ¿vale? Y se venden en kits por separado, ¿vale? Puedes comprar uno por separado para poder escoger la talla que es adecuada para ti antes de comprar las cajas. Este es desechable. Se puede llevar hasta 12 horas, pero solo le puedo dar 7 usos y a los 7 usos lo tendré que desechar. Tengo otra opción que no es desechable, que es este otro lo puedo llevar durante 6 meses y el funcionamiento es exactamente el mismo, como os he contado, ¿vale? En la presentación también vais a tener un vídeo donde vais a poder ver cómo se introduce y cuál es el efecto que tiene. Y por último os traigo el paraguas vaginal, ¿vale? El paraguas vaginal es un dispositivo un poco diferente que nos va a ayudar no solo en la incontinencia de orina, sino en el soporte de órganos. Es decir, para aquellas mujeres que la incontinencia de orina va asociada a un prolapso, ¿vale? Un prolapso, evidentemente, un prolapso de grado 1, un prolapso bajo, la colocación del paraguas vaginal nos va a ayudar a controlar la incontinencia, pero también a amortiguar las presiones, ¿vale? Evitando ese descenso de órganos que se da en el aumento de presión. El paraguas vaginal se coloca con este dispositivo, ¿vale? Se coloca en la vagina, ¿vale? Y cuando retiramos el dispositivo, ¿vale? Queda abierto de manera que la vejiga queda sujetada aquí y el recto queda sujetado aquí, haciendo esa amortiguación de los órganos. Vale. Os he puesto también aquí los pesarios porque muchas veces estos dispositivos que tenemos no es fácil encontrarlos en el mercado. Los podemos encontrar fácilmente en internet, pero luego muchas veces cuando vamos a adquirirlos, sobre todo el paraguas vaginal, que es el que más nos puede ayudar en el prolapso, pues está como descatalogado. Entonces, hay pesarios que también nos pueden ayudar a la incontinencia urinaria, dando un contraapoyo en esa pared de la vejiga, ¿vale? Los pesarios, además, quizás no es un problema prevalente en vuestro caso, o podéis tenerlo a más, nos ayudan un poco a recolocar el órgano que está prolapsado, vejiga, útero o recto, ¿vale? No curan el prolapso, por decirlo así, es decir, cuando yo quite el pesario, el prolapso va a volver a estar, pero el hecho de mantener el órgano ubicado en su lugar puede mejorar los síntomas producidos por ese prolapso, los síntomas de pesadez, los síntomas de tirantez que se asocian al prolapso, ¿vale? Evidentemente un prolapso siempre hay que consultar a un profesional, a un ginecólogo experto en prolapsos que nos puede decir cuál es el prolapso adecuado y qué talla hay que utilizar, ¿vale? Se necesita de una valoración previa. Que sepáis que hay que se colocan y se van recambiando cada cierto tiempo, pero quedan permanentemente colocados en vagina, y hay otros que la mujer puede colocar y retirar en función de sus preferencias. También tenemos los dispositivos para entrenamiento del suelo pélvico, ¿vale? Tenemos dispositivos para entrenar la fuerza o la resistencia, esas contracciones fásicas. Estos dispositivos son los biofeedbacks. Un biofeedback es un dispositivo que te da información en tiempo real de cómo estás realizando tú la contracción del suelo pélvico. Pueden ser desde dispositivos muy sencillos, vemos aquí la sonda Periform, esta es una sonda que nos metemos en la vagina y a través de ese dispositivo que tiene exteriormente, cuando yo hago una contracción del suelo pélvico voy a poder ver que ese dispositivo tiene un cierto movimiento hacia posterior. Eso me va a indicar que estoy haciendo la contracción correctamente. Si yo hago una contracción del suelo pélvico y el dispositivo se mantiene en la misma posición que está, es que probablemente estoy cometiendo alguno de los errores que os he comentado anteriormente cuando hacía los ejercicicios de contracción perineal. Pueden ser también elementos muy evolucionados. De hecho, ahora hay muchísimos dispositivos que se conectan vía Bluetooth con un móvil, con un smartphone o con una tablet y que nos dan una imagen a nivel de nuestro móvil de cómo es nuestra contracción, de qué intensidad tiene esa contracción y también nos permiten ir viendo un poco el progreso en nuestro entrenamiento, ¿vale? Además, las aplicaciones suelen llevar juegos que de alguna manera hacen que el entrenamiento de ese suelo pélvico sea un poco más
divertido y no sea tan monótono, y eso ayuda a la adherencia al tratamiento, ¿vale? A la realización de estos ejercicios. Os he puesto esta diapositiva porque no hay que confundir lo que es un biofeedback con lo que es un ejercitador del suelo pélvico. Un biofeedback te da una información de cómo tú haces la contracción y por tanto te ayuda a corregir los errores que puedas estar cometiendo porque te hace consciente de esos errores, quizás no de cuál es el error, pero sí de que hay un error en la contracción, mientras que un ejercitador del suelo pélvico no. Este es un dispositivo que nos ponemos en la vagina y que nosotros tenemos que contraer cada vez que sentimos una vibración. ¿Eso qué hace? Estimular el que yo tenga que contraer. Cuando yo noto que vibro, tengo que contraer. Este dispositivo tiene unos sensores que además es capaz de detectar con qué fuerza estoy yo contrayendo. Y ya me plantea un programa de entrenamiento, es decir, vibra el tiempo suficiente como para que yo pueda mantener esa contracción y me da el tiempo de descanso necesario para que pueda hacer la siguiente. En ese aspecto sí es inteligente. Pero si yo no hago una contracción correcta del suelo pélvico, no voy a saber que no estoy haciendo una contracción correcta del suelo pélvico. El aparato vibrará 5 segundos y luego o 10 segundos o el tiempo que sea para realizar la contracción y luego dejará de vibrar. Por tanto, si yo sé contraer muy bien mi suelo pélvico y lo único que necesito es trabajar, este aparato me puede ayudar en la adherencia. Si todavía no estoy segura de si contraigo correctamente o no mi suelo pélvico, lo mejor es utilizar un biofeedback, algún dispositivo que me ayude a sentir si estoy haciendo esa contracción de forma adecuada. También tenemos los estimuladores. Los estimuladores, y esto es algo que normalmente se hace en consulta, pero también se puede hacer en el domicilio porque los hay portátiles, nos permiten entrenar la fuerza, la resistencia y también el tono del suelo pélvico, ¿vale? Los electroestimuladores es la utilización de electricidad. Con esa electricidad, con ese impulso eléctrico, estimulamos las fibras sensitivas o motoras de los nervios que controlan el suelo pélvico con un objetivo. Cuando estimulamos las fibras motoras, lo que buscamos es provocar una contracción de ese suelo pélvico. ¿Para qué nos ayuda eso? Pues en mujeres que de ninguna manera saben contraer su suelo pélvico, sin necesidad de ellas hacer nada, la estimulación del nervio pudendo va a permitir, va a provocar una contracción de los músculos del suelo pélvico. La mujer va a poder sentir esa contracción, va a poder localizar dónde están esos músculos, va a poder saber qué es lo que tiene que notar para que ella contraiga el suelo pélvico. Esto es el paso previo para luego aprender a contraer. También nos ayudan a activar más unidades motoras. Cuando el suelo pélvico está excesivamente delimitado y yo puedo hacer una contracción muy flojita, muy débil, la utilización de electroestimuladores me permite activar más unidades motoras, que la contracción sea mayor y a partir de ahí, una vez yo he conseguido unos ciertos mínimos de fuerza, puedo dejar la electroestimulación para empezar a trabajar de forma autónoma. La electroestimulación se puede hacer vaginal o anal, con sondas vaginales o sondas anales, y también se puede hacer por vía cutánea, ¿vale? Con electrodos. La estimulación del nervio tibial, que también es la utilización de electricidad, es lo que os he comentado antes, que nos servía también para la urgencia miccional. ¿Qué más podemos utilizar para entrenar el suelo pélvico en relación al tono? Pues podemos utilizar los conos vaginales o las esferas de vibración. Esto os lo he puesto porque aquí hay mucha confusión entre las esferas y los conos, cómo se utilizan unos. Bueno, entonces, lo que hay que saber es que las esferas de vibración, el estímulo mecánico que dan es un estímulo vibratorio y que esos receptores vibratorios fundamentalmente los vamos a encontrar al fondo de la vagina. ¿Cómo conseguimos esa vibración? Pues una esfera de vibración no deja de ser una bola, ¿vale? Que dentro tiene metida otra bola, luego os enseñaré diferentes marcas, y que cuando nos movemos hace una vibración. Esa vibración genera una respuesta, refleja, de espasmo de la musculatura vaginal. Es musculatura lisa, quiere decir musculatura que yo no puedo controlar. Yo puedo contraer mi suelo pélvico, no puedo cerrar mi vagina. Los músculos de mi vagina no los controlo voluntariamente, controlo los músculos de mi suelo pélvico. Entonces, la vagina es musculatura lisa y se activará como respuesta refleja ese tono. Marta, ¿quieres decirme algo? Es que Dime. mucha concepción visual de esto. Es que estoy hablando con Mireia. Mireia se tiene que ir, entonces Mireia está como
Bueno, como anfitriona, entonces me tiene que poner a mí de Vale, anfitriona para que no, porque si no se pierde la conexión. vale, Entonces vale. Es que pensaba que me estabas diciendo algo a mí y no, no era a no, mí. no, he visto esto de Mireia y dice, no, no es verdad, no salgas. Es decir, voy Vale, a poner, vale. ponme a mí como anfitriona. Vale, pues ya está, sigo. Entonces yo lo mío. Bueno, Vale. me gusta. Lo único que es súper interesante, pero yo creo, bueno, la gente está ahí, 16 están ahí permanentes, entonces seguimos, pero a las 2 tenemos que terminar, ¿eh? Como, Vale, vale. Ya no queda mucho, ¿eh? O sea, ya terminamos. Bueno, entonces, quiero decir, la esfera no importa su peso, no hacen falta dos esferas y la esfera no tiene que pesar mucho porque el estímulo que va a desencadenar la respuesta refleja es la vibración. Lo que va a determinar que yo pueda trabajar con una esfera es la talla de la esfera, porque la esfera no se tiene que caer, pero yo no tengo que hacer nada para sujetar la esfera. La esfera se va a mantener en el fondo de la vagina por talla. Si bien es verdad que si yo tengo una vagina excesivamente abierta, no voy a encontrar ninguna esfera con una talla suficiente que me permita trabajar con esferas de vibración y entonces voy a tener que trabajar con otras técnicas antes y previamente que me ayuden a ese cierre vaginal antes de utilizar las esferas. No solo tienen una respuesta refleja de activación de la musculatura lisa vaginal, sino también de la musculatura estriada del suelo pélvico, mejorando su tono, no su fuerza, su tono. Yo con la esfera puedo hacer ejercicios de Kegel, pero la esfera no me aporta nada a los ejercicios de Kegel, más el hecho de tener algo dentro de mi vagina que me estimule y me permita propioceptivamente localizar la zona, ¿vale? Las esferas son para mejorar el tono y sobre todo el cierre de la vagina. Tienen que pesar poco y vibrar mucho, esa es la idea. Los conos vaginales, en cambio, hacen una estimulación de los baroreceptores, de los receptores de peso. Ahí el peso sí va a ser importante, porque dependiendo del peso voy a conseguir una estimulación u otra y por tanto voy a conseguir una respuesta a otra. Los conos vaginales se ponen a la entrada de la vagina porque ahí es donde están los receptores de peso. Y además de estimular ese aumento de tono, esa respuesta refleja de aumento de tono, es verdad que me pueden servir a modo de pesas para trabajar la fuerza. Yo puedo hacer contracciones de mi suelo pélvico intentando elevar ese peso que yo me he puesto en la vagina y evidentemente a mayor peso, pues mayor tengo que hacer la contracción. Igual que cuando quiero trabajar el bíceps, empiezo trabajando con una pesa de 2 kilos y luego puedo terminar trabajando con una pesa de 6 o de 7, ¿vale? La confusión viene cuando empezamos a tener esferas que cada vez pesan más, en lugar de una esfera ponemos dos, porque si tienes más peso va mejor. No, los conos trabajan con baroreceptores, peso, las esferas trabajan con vibración. Entonces, el trabajo de la vibración, cuando empezamos a trabajar con esferas, con 20 minutos es suficiente y podemos ir progresando hasta las 2 horas dependiendo del fabricante, ¿vale? Pero hay que pensar que la esfera funciona si nos movemos. Si yo voy a tener la esfera 2 horas puesta, pero solo me voy a estar moviendo una, andando, haciendo ejercicios de movilización pélvica, haciendo danza del vientre, haciendo las tareas de la casa, y la otra me la voy a pasar en el sofá, pues no hace falta que contenga la esfera, o sea, que tenga la esfera metida durante 2 horas. ¿Vale? Van muy asociadas al hecho del movimiento. Luego tenemos también los dilatadores vaginales, ¿vale? Dilatadores vaginales, masajeadores personales. ¿Qué son los dilatadores? Los dilatadores son unos dispositivos que normalmente se venden en set porque su tamaño va de menor a mayor con el objetivo de provocar una dilatación de la vagina, ¿vale? Dilatación en el sentido de poder ampliar su diámetro y poder ampliar su longitud. Evidentemente con un dilatador también le puedo dar un masaje, ¿vale? Pero la idea de comprarlos en set es poder ir progresando en ese trabajo de dilatación. Dependiendo del material me va a permitir asociar pues las propiedades del calor o del frío. Por ejemplo, todos los que están hechos de Pirex me permiten o bien calentarlos o bien enfriarlos en función de lo que a mí me interese. El calor me va a permitir relajar la musculatura del suelo pélvico, me va a permitir mejorar la vascularización y seguramente va a hacer el trabajo de la dilatación mucho más efectivo. Son importantes también a la hora de coger confianza. Cuando yo tengo problemas de dolor en las relaciones con penetración, tengo que estar muy segura que mi vagina tiene la longitud y el diámetro necesarios o adecuados al pene de mi pareja. Si yo
lo voy a comprobar en el momento en que tengo la relación sexual, seguramente voy a presentar mucha ansiedad anticipatoria. Es decir, si antes yo he tenido relaciones de penetración con mi pareja y antes me ha dolido, aunque yo ahora he hecho un trabajo, ¿quién me dice a mí que no voy a tener relaciones con mi pareja y me va a seguir doliendo? Pues bien, el trabajo con dilatadores nos permite afianzarnos en eso, ¿no? Yo puedo ir aumentando ese tamaño del dilatador hasta que el tamaño del dilatador sea el tamaño del pene de mi pareja. Si yo puedo introducir el dilatador, no tengo dolor, no me molesta, mi vagina, o sea, la reflexión que yo hago es que mi vagina es suficientemente larga, suficientemente ancha para poder permitir la relación coital. Si además pienso que cuando esté en situación coital seguramente va a haber más lubricación por toda esa excitación, va a haber una relajación por todas esas reacciones químicas que se dan en esa fase y que preparan a la vagina para ser penetrada, pues me da la autoconfianza de saber que no voy a tener problemas. Empiezo conociéndome yo, sabiendo yo cuáles son mis límites antes de incorporar al otro. La diferencia con los masajeadores personales pues es que simplemente no se venden en set y solo tengo un único dispositivo que me permite pues hacer masajes parecidos al masaje perineal. Puedo hacer masajes en U para elastificar el suelo pélvico, puedo introducir profundamente para desensibilizar la zona profunda de la vagina y un largo etcétera de cosas. Dentro de los masajeadores, y con esto ya voy a terminar, un tipo de masajeadores personales son los vibradores, ¿vale? Entonces, a mí me gusta explicar un poco también la historia del vibrador, no sé si la conocéis, pero el vibrador lo inventó un psiquiatra inglés para curar la histeria femenina. Entonces, previamente a la invención del vibrador, la histeria femenina se curaba con un masaje suave en el clítoris hasta que la mujer tenía una descarga, que ellos llamaban paroxismo histérico. Entonces, hay alguien que inventó un aparato que le permitía poder hacer ese mismo masaje sin necesidad de utilizar las manos. Claro, el uso del vibrador se fue utilizando, primero solo se hacía en consulta y luego se convirtió en un dispositivo que las mujeres utilizaban en su casa, obviamente, porque les daba placer. Pero a medida que fue avanzando el tiempo y la pornografía también fue llegando a más casas, empezó a verse la utilización en pornografía de mujeres usando el vibrador. Y eso empezó a verse como una cuestión muy obscena. De ahí que empezó un poco a dejarse de utilizar, ¿vale? Se empezó a limitar su uso. Entonces, finalmente, la sociedad americana quitó fuera de la clasificación de patologías mentales a la histeria femenina. Ahora se sabe mucho más de lo que son los trastornos de conversión y obviamente no se tratan de la misma manera, ¿no? Pero a mí me gusta explicar que la utilización del vibrador empezó con una función terapéutica y que es así como nosotros lo seguimos también utilizando en consulta, intentando aprovechar los beneficios de la vibración. La vibración nos va a permitir mejorar el riego sanguíneo y nos va a permitir mejorar la sensibilidad de nuestro órgano, la sensibilidad del clítoris. ¿Qué queremos decir con sensibilidad? Si yo tengo un órgano que es poco sensible, seguramente voy a necesitar una estimulación táctil muy elevada antes de que se dé esa descarga paroxística que llamaba este paroxismo histérico que llamaba el psiquiatra inglés, que no deja de ser otra cosa que el orgasmo. Si yo puedo resensibilizar mi órgano, de alguna manera voy a reducir la cantidad de estimulación táctil que voy a necesitar para que ese orgasmo se desencadene. Pero es que no solo tiene un efecto terapéutico desde el punto de vista de la función sexual, sino que la vibración va a hacer, como os he comentado antes, en las esferas de vibración, va a aumentar el tono del suelo pélvico, va a permitir que podamos trabajar el tono del suelo pélvico y nos va a permitir también cerrar esa vagina, que la musculatura lisa vaginal esté más cerrada. Importante también para la sensibilidad en las relaciones sexuales, pero un factor también importante en el prolapso y en el descenso de órganos, ¿no? Si yo tengo una vagina aprieta y tengo una vagina cerrada, estoy contribuyendo a mejorar los síntomas también que se pueden dar en el descenso de órganos y previniendo ese prolapso de órganos. ¿Cuál es un poco la diferencia entre la vibración y la succión? O sea, entre un vibrador y un succionador. Pues bueno, al final el succionador es más viejo que el ir a pie. O sea, hace mucho tiempo que se asocia a la vibración la succión del clítoris. ¿Qué conseguimos con la succión del clítoris? Pues conseguimos que
El nervio erector del clítoris es un nervio que está un poco replegado en toda esa zona genital. Cuando nosotros ponemos en tensión ese nervio, de alguna manera recibe mejor, o sea, está más receptivo, va a poder provocar más respuesta al estímulo que recibe. Cuando yo tracciono del capuchón del clítoris o succiono el clítoris, o bien con este aparato o con el otro, y le doy una estimulación adecuada de vibración, lo que consigo de alguna manera es esto que os comentaba, descender mucho ese umbral de estimulación para conseguir un orgasmo. De ahí que las mujeres con el succionador de clítoris se queden alucinadas porque consiguen el orgasmo muy pronto, porque tiene una respuesta funcional, es decir, tiene una causa funcional. Perdón, estoy estirando el nervio, al ponerlo en máxima tensión, lo estoy haciendo que esté más receptivo a ese estímulo que yo estoy haciendo y dé la respuesta antes. Esto nos es prácticamente muy útil, principalmente útil en mujeres en las que ese umbral está demasiado alto y que con las estimulaciones táctiles habituales, bien las que se realizan ellas mismas con el automasaje o bien las realizadas con pareja, no consiguen provocar esa descarga, ¿vale? Decir por eso que el succionador nunca puede ser sustitutivo de una relación en pareja, porque una relación en pareja es mucho más que solo tener un orgasmo, y hay elementos que se dan en esa relación sexual que no se pueden dar de ninguna de las maneras con un aparato de este estilo, ¿vale? Y bueno, aquí acabo yo mi presentación, espero que os haya gustado y si queréis abrimos el turno de preguntas. Bueno, yo lo primero, vamos a dejar de compartir pantalla, si mejor. Sí, esto, a ver. Aquí. Vale, bueno, yo creo que Anabel se ha tenido que ha tenido que ir, pero bueno, daros las gracias a las tres. Bueno, a Carla y a Anabel por hacerlo sin presentación, que siempre ayuda mucho, y sobre todo por esta visión tan diferente, tan amplia y desde tantos enfoques, ¿no? Desde empezando con Carla, desde el conocimiento, de explorar nuestros genitales, y yo lo digo, cuando yo he visto por primera vez mi vagina, digo, pues qué tremenda vagina tengo ahí, súper grande, y sobre todo el conocerse. Hasta, yo voy a comentar una cosa, hasta yo le tengo nombre a mi vagina, de ponerla como y a mi vulva, ¿no? Y es cuando estás con la pareja es gracioso hacer estos juegos, ¿no? Pero con el conocimiento, ¿no? Y sobre todo lo que decía Carla también, diferentes fases, las zonas erógenas, es importante conocernos, saber lo que necesitamos, y la única forma que lo vamos a hacer es con tiempo, con cariño, con espacio, y lo que decía también Carla, pues hay en libros de Tantra, hay gente que, además de quedar para cenar, queda, como se dice, para follar, es decir, con tu pareja, es decir, vamos a hacer un encuentro sexual, vamos a dedicarle tiempo, porque si no, al final, el estrés, los niños, el trabajo, esto queda, como se dice aquí en Cataluña, a lo último de la feina, ¿no? Al final, entonces tenemos estos desplazos, porque como se dice en inglés, intimacy es intimidad, entonces dediquémonos con nosotros mismos y con los demás, ¿no? Y a mí de Anabel me ha encantado el tema de ha explicado el síntoma geniturinario desde el punto de vista fisiológico. Bueno, está mi padre por ahí si se oye un coche. Y sobre todo bajar las expectativas. Cuando uno tiene 40 no va a estar como uno tiene 20. Y es la adaptación de la vida y aprovechar lo que ofrece la enfermedad para autoconocerse. Y por último, como Cristina, la verdad es que ha dado un repaso. Yo he aprendido mucho de la última parte de los videofeedbacks, de los vibradores, de las esferas, cosas sabía, pero otras no. Y sobre todo ese abordaje tan multidisciplinar desde lo postural, desde lo alimenticio, desde los aparatos que tenemos para ayudarnos y aprovecharlo todo. Y como decía Anabel, muchas veces sí, los profesionales de la salud tendríamos que preguntar más, pero también volvamos a que vosotros sois activos participantes de vuestra salud y es también vuestro derecho y vuestra responsabilidad demandar y preguntar, porque el que está al lado de la mesa sí que debería preguntarlo, pero también es importante que vosotros os corresponsabilicéis, ¿vale? Termino porque es empoderamiento.